Así la palabra del Señor, Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque usted en todo momento, siempre, en toda la vida, Señor, usted antes nos da las normas, nos da las reglas. Padre, usted da la sentencia en caso de desobedecer y la bendición en caso de obedecerle a usted. Ayúdenos a que como hijos suyos, Señor, aprendamos más y más a obedecerle. Padre, que de verdad le obedezcamos, Señor, más a usted cada día, cada momento de nuestra vida, para que nuestra vida de verdad sea en abundancia, como dijo Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El viernes anterior estuvimos meditando sobre ese lugar que Dios plantó, dice allá en el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis. Él plantó, Dios lo hizo. Estuvimos meditando de que Dios, toda la creación, Dios dio la orden. El firmamento con todo su ejército, el mar con todo su ejército, la tierra con todo su ejército de habitantes. Dios dio la orden y se hizo. Pero en el caso del hombre, no dio la orden, Él lo hizo. Dice la Biblia que Él formó de barro al hombre y le dio Él el soplo de vida y fue un ser viviente. Luego plantó un huerto y Él colocó al hombre allí. Eso lo hizo Dios con sus manos. Él, hermanos, ese era el propósito de toda la creación: llegar a formar, a crear al hombre, al humano. Y al decir Adán, estaba Adán y Eva ahí mismo. Por eso cuando Dios, el Señor decidió formar a Eva, hizo dormir a Adán, dice, y lo sacó de su costado, del lado de él, sacó a Eva, porque ya estaba ahí formada Eva, pero estaba adentro, porque Dios formó a Adán, y de ahí sacó a Eva. Muy bien. Esta noche, hermanos, vamos a tratar de meditar y aprender que Dios nos dio la oportunidad, al hombre, a Adán, le dio la oportunidad de que él pudiera hacer las cosas bien, y le fue mal. Porque Dios le dijo: mira, de todo aquí puedes comer, de todo. Bueno, eso es lo que hemos leído. En el versículo 16 leímos: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, menos del conocimiento del bien y del mal. Pero yo me imagino, hermanos, que Adán, hubo un momento, un tiempo, yo diría que una mañana, por ejemplo, ¿verdad? Él comió del árbol de la vida, porque era parte de los árboles que estaban en el huerto. Le voy a leer de nuevo lo que leímos el viernes pasado, que leímos en el versículo 9, que dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida
en medio del huerto, y también el huerto de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Y Adán podía comer de ese fruto. Bueno, en Apocalipsis dice que ese árbol da 12 frutos, uno por cada mes, para todo el año. Vamos a volver a ese árbol, como lo dice Apocalipsis. Pero Dios le dijo que podía comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Hermano, el árbol de la vida, porque el árbol de todos los árboles, de todos, el árbol que Dios cuidó es el árbol de la vida. Porque cuando Adán pecó y lo sacó del huerto, lo sacó porque dijo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, allá en el capítulo 3 de Génesis, dijo, el hombre, o sea, Adán y Eva, es como uno de nosotros que ya conoce el bien y el mal. No saquémoslo, no sea que coma del árbol de la vida y no muera. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Hermano, meditando en este tema, yo me ponía a pensar, ¿qué es el árbol de la vida y qué es el árbol del conocimiento del bien y el mal? Entonces, el árbol de la vida, hermanos, es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El árbol de la vida es Jesucristo. Es cierto, Adán fue sacado del huerto una vez que pecó, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo los próximos viernes. Fue sacado, ¿verdad? Así lo narra en el capítulo 3. Y Dios comenzó a poner en ejecución su plan redentor. Porque allí mismo, en ese momento, cuando Adán renunció al árbol de la vida, porque comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque o comía de uno o comía del otro, porque acuérdense, hemos leído que podía comer de todos los árboles, todos, menos de uno. Entonces él podía comer del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero como Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces renunció a comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? Hermano, meditando, ¿qué es en sí? Fíjense que yo llegué, hermanos, bueno, vinieron a mi cabeza, vinieron ideas, pensamientos, y, hermanos, lo que vino a mi mente es que mientras Adán comía del árbol de la vida, él estaba sujeto al conocimiento de Dios. Se alimentaba del conocimiento de Dios. Esperaba las instrucciones que Dios le daba. Estaba viviendo a plenitud con Dios, porque dice la Biblia que platicaba con Él cuando comía del árbol de la vida. Pero desde el momento en que él tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos, uno de los pensamientos que vinieron a mi mente cuando estaba meditando y tratando de entender, hermanos, es que desde el momento que él
tomó de ese fruto y comió, empezó a competir con Dios. Porque Satanás engañó a Eva diciéndole, ustedes serán como Dios. La engañó. Fue un engaño. Y Adán también comió. Yo me imagino, hermanos, eso no está en la Biblia, pero yo me imagino que Adán comió del fruto porque estaba enamorado de Eva y la vio caída y no pensó, no razonó, porque yo así lo veo, hermano. Cuando Adán tomó la decisión, yo me lo imagino de esta manera, que al lado derecho estaba Dios diciendo, y que le había dicho, de ese árbol no tenés que comer. Pero del otro lado tenía a Eva, que ya había comido de ese fruto y que ya estaba caída, comenzó a morir. Y Adán, me imagino yo que miraba para acá y quería obedecer a Dios, pero miraba para acá y vio a Eva, veía a Eva. Y yo me imagino, como lo dije hace un rato, estaba enamorado de Eva. Y tomó la decisión. Ahí Adán fue el que pecó, porque él tomó la decisión de desobedecer. Porque aquí le dijeron, en el versículo 18, que leímos 17, que leímos hace un momento, Dios, son palabras de Dios que escuchó a Adán, y Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios le dio la orden clara, clarita y concisa, directa a Adán. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces mi ilustración mental es que Adán estaba en medio, entre la espada y la pared, digamos, así como muchas veces decimos nosotros, ¿verdad? Que tiene que tomar una decisión y me voy para acá y me olvido de la Evita, ¿verdad? O me hago para acá y ofendo al Señor. Eso hizo Adán. Se inclinó, se orientó a comer el fruto que Eva le estaba ofreciendo y pecó. Entonces ahí comenzó el problema, el gran problema, porque Adán comenzó, porque acuérdense que Adán, Eva seguramente le había dicho, mira, fíjate que la serpiente me dijo que no morí, comí y no morí, y además me dijo que íbamos a ser como Dios. Eso fue el engaño de Satanás. Y Adán y Eva le creyeron. Entonces ya no le creyeron a Dios, sino que le creyeron a Satanás. Es como nosotros, hermanos. Es como nuestros hijos, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Es como nosotros. O le creemos a la Biblia que nos habla de Jesucristo, de la salvación, del regalo que Él nos dio en esa cruz, o le creemos al mundo. O le creemos a los amigos, supuestos amigos, porque cuando estamos en problemas casi todos se van, hasta algunos familiares se van. Ese es el mundo, porque ese es el proceder de Satanás. Jesús dijo que él era padre de mentira, padre de mentira. Y ahí está el asunto nuestro. Por eso a nosotros nos va mal, porque
conocemos muchas verdades de la Biblia, conocemos muchos mandamientos y conocemos muchas promesas de la Biblia, pero le creemos al hijo, le creemos al cónyuge, le creemos al amigo, a la amiga. Ay, vos, y en esa iglesia, que te laven el cerebro, vas. Sí, correcto. A eso venimos. Que nuestro cerebro sea lavado con la sangre de Jesús. A eso venimos, hermano. A que nos laven el cerebro con la palabra del Señor. Que nos limpien de pecado con la sangre de Jesús. Ellos que dicen que no se dejan lavar el cerebro, mire su vida, cómo van. Mire, yo he conocido muchachas, o varones y hembras, jóvenes, digamos, jóvenes, que en un tiempo su cara se nota alegre, se nota feliz, se nota que está logrando éxitos, victoria tras victoria, se nota, en su cara se nota. Pero he visto algunos de ellos que se han alejado del Señor o que no vinieron nunca al Señor. 2, 3 años después, sus caras frustradas, tristes, se vieron entre una mujercita, entre un montón de hombres. ¿Qué logró? ¿Qué logró? Que la denigren, que hablen de ella, que la desprecien. Eso logra por querer buscar aceptación del mundo. ¿Qué logra? Un hijo, y se le arruinó su futuro, porque una mujercita con un hijo, la carga va para ella. El hombre irresponsable sale huyendo, no la ve y no se hace cargo, la ignora. Es tan cínico el hombre que se burla y le dice: no es mío, a ver de quién es. Pero va a llegar el día que se va a enfrentar a la justicia de Dios, al juicio de Dios. Pero ¿por qué cayó en eso esa mujercita? ¿Por qué? ¿Por qué le creyó? Yo conozco una muchacha que la conocí hace como 4 años, aquí en el Catao, y yo la veía así, como le digo, su rostro bonito, su peinadita, pero por alguna razón la he visto en los últimos meses, su rostro ya no es el mismo. Hay tristeza, hay frustración, siento que ya no es feliz. Así la noto. Por el pecado. Por no buscar la vida que la Biblia enseña que podemos vivir, que debemos vivir. Nosotros que estamos grandes, que estamos adultos, que ya somos mayores, podemos dar fe. Yo doy fe, hermano. Yo he tenido varias etapas en mi vida. Y me acuerdo, cuando yo estaba soltero, yo decía: yo me tengo que casar, porque si no me caso, mi vida se va a destruir más y más. Porque a pesar de que yo no tomaba alcohol, hermano, ni fumaba, pero andaba parrandeando de a ganar. Y yo decía: no, es que yo necesito casarme, porque ahí me voy a enderezar. Yo sé que ahí me casé y todavía, hermano, anduve haciendo trastadas.
menos, cierto, pero hice sufrir a mi esposa. Y son etapas, hermanos, que cuando yo veo las fotos de esos días, hermanos, sí, en el rostro se nota, hermanos, que uno anda triste, anda lejos de Dios. Se nota desgastado, cansado, agobiado, frustrado, preocupado, vacío por completo. De manera, hermanos, que el árbol de la vida es la vida eterna y es la plenitud con Dios. Eso es el árbol de la vida. Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida y podían comer. En Génesis 2:9 se menciona que el árbol de la vida estaba en medio del huerto junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es vida eterna y la plenitud de la relación con Dios. Por el otro lado, comer del fruto prohibido, lo que Dios dijo que no debíamos hacer, es cierto, les dio conocimiento del bien y del mal, pero de una manera diferente. Hermanos, miren, Dios a Adán le estaba enseñando el mal. Mira, no comas de ese árbol, o sea, ese es el mal. Pero Adán, en su razonamiento, quiso tener su propio pensar, y ese es el problema, hermanos, del humano. Miren, yo no digo que no debemos de nosotros razonar y meditar. El asunto es, hermanos, que cuando uno está razonando y medita en la Biblia o escucha palabra de Dios, dice, no, pasa que si yo hago como dice la Biblia, voy a dejar a la chelita. Si yo hago como dice la Biblia, ya no voy a tener aquellos dineros de dinero mal habido. Si yo comienzo a obedecer la Biblia, no, hombre, si es que va a ser muy aburrido, así dice. Yo lo decía, hermano. Pero cuando uno va conociendo a Jesucristo y el Señor nos va enderezando nuestro caminar, porque Él, cuando leemos la Biblia, Dios va enderezando nuestro camino, nuestros pasos. Al final uno comprende, yo he comprendido, hermano, yo creo que usted también lo ha comprendido, que vivir cada día esforzándome por mantenerme cerca del Señor, cerca de Jesucristo, la vida mejora. Miren, el afán comienza a desaparecer, porque como el afán, hermano, ¿por qué es el afán? Porque como el que está lejos de Dios tiene que meterle para el sustento. Tiene que trabajar fuerte. Pero cuando estamos con el Señor, hermano, trabajamos, porque trabajamos. Pero de una manera milagrosa, Dios bendice el trabajo, abunda más, los dineros llegan milagrosamente. Pero cuando estamos lejos de Dios y no, acuérdense lo que hemos estado leyendo un par de domingos atrás en Juan 9:31, que dice que Dios no escucha la oración del pecador. Así dice ahí. Pero a aquel que le busca, que lo respeta y hace su voluntad, a ese oye y a ese bendice. A ese bendice. Así es que usted es responsable de las decisiones que toma.
Cada uno es responsable. Usted y yo somos responsables. Y muchas complicaciones que estamos viviendo en este noviembre de 2024, hermanos, son consecuencias de decisiones que tomamos hace 20 años o que las tomamos hace 40 años o las tomamos hace 3 meses por no tomar en cuenta a Dios. Hoy estamos pagando la factura, porque las consecuencias siempre llegan, siempre llegan, porque si no llegaran, Dios no fuera Dios. La diferencia es que llegan cuando menos las esperamos, las consecuencias, y cuando llegan se nos olvida por qué vinieron esas consecuencias. Se nos olvida porque llegaron 2 años después, 5 años después, 10 años después. Se nos olvida de que esa consecuencia es por aquella mala decisión que tomamos, aquel adulterio, aquella borrachera, aquel desperdicio de la herencia, aquel desperdicio de vida, porque no nos importaba la salud. Decíamos, yo soy joven y yo no me enfermo, pero el cuerpo, 10 años, 20 años después, duelen los huesos, duelen los golpes, se nos olvida. Somos responsables de las decisiones que tomamos, y el Señor aquí le trasladó esa responsabilidad a Adán y le dijo: de ese árbol, de todo puedes comer, pero de este no. Le dejó la responsabilidad a Adán. Y Dios tuvo misericordia, hermanos, de sacar a Adán y a Eva del Edén, del jardín, porque, como lo vamos a ver en viernes más adelante, que dijo el Señor, el hombre es como uno de nosotros. Tenemos que sacarlo porque no sea que coma del árbol de la vida y nunca muera. Pecador eterno. Cosa que ya sucede, porque el que no, dice Juan 3:18, el que no cree ya es condenado. El que no cree ya está condenado, pero el que cree ya no está condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera, hermanos, que, mire, yo siempre lo enfoco porque atrás de nosotros, hermanos, tenemos hijos, tenemos familia. Y si nosotros estamos aprendiendo estas verdades, Dios tiene propósito, y llevémoselas a nuestros hijos, llevémoselas al cónyuge, al tío, al papá, mamá, al nieto, al vecino, al amigo, a todos. Ese es el propósito, de que nosotros proclamemos el plan de salvación del Señor. Fíjense que al final, digo, bueno, está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el que comió de esto murió. Adán murió, Eva murió. Cuando pecamos, nosotros, dice allá en Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos por haber pecado. Ese árbol, hermanos, de la ciencia del bien y mal, eso de que nosotros nos creemos y queremos juzgar al otro y decir, no, es que ese está enfermo porque anda en pecado. Ese razonamiento compite con el de Dios, quiere ser como Dios.
Eso es pecado, hermanos. Rebelarnos, ser rebeldes contra la voluntad de Dios. Ese es. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos, al final es un árbol de muerte. Tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que al comer el fruto, es decir, al cometer pecado, muere la persona. Viene siendo como un árbol de muerte. Cuidémonos, hermanos, y volvamos, porque mire, qué bonito, hermanos, es que en Apocalipsis nos dice que en el nuevo cielo, al lado del camino, al lado izquierdo y al lado derecho, está el árbol de la vida. Está el árbol de la vida. Jesús, ahí está. El árbol de la vida es Jesucristo. Por eso busquémoslo a Él. Tratemos de llevar a nuestros hijos a Jesucristo para que ellos también puedan estar en plenitud con Dios. Vamos a orar.